Buenos días. Hoy, como os dije la última semana que tuvimos, vamos a dedicarlo a hacer un repaso de los años que comprenden esta asignatura, por lo tanto, desde el principio de la Restauración, 1874, el último cuarto del siglo XIX, hasta la fecha actual, a través de la historia de dos regiones en España que marcan, en muchos casos, por así decir, la política y la historia reciente de España. Por lo general se suele pensar de manera un poco básica que la política en general y la historia, sobre todo parlamentaria y política, se suele poner en torno a dos ejes, en torno al eje de la izquierda, ¿sí?, y la derecha. Bien, esto sirve para comprender básicamente, pues los posicionamientos más tradicionales, progresistas, conservadores o, por así decir, populares, populistas incluso, de los distintos movimientos sociales y políticos. Pero en España hay que tener en cuenta que hay un otro eje, en torno a un eje de centralismo o federalismo. Y en algunos casos, como está ocurriendo ahora, independentismo. ¿De acuerdo? Es así que se pueden situar varios partidos. Por ejemplo, el partido xenófobo, el partido que ahora está haciendo más ruido, pese a que todavía no se sabe la representación que tendrá, lo podemos situar en la extrema derecha centralista. ¿De acuerdo? Sin embargo, un partido como Bildu, que sería el partido que sería heredero de la izquierda abertzale, aquella que no condenaba los atentados terroristas de ETA, lo podemos situar en este punto. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí vemos que, por ejemplo, podemos situar a un partido como Ciudadanos aquí, un partido como Podemos, diremos que aquí, ¿de acuerdo? Un partido socialista que suele girar en torno a un eje un poco más amplio, ¿vale? Esto es básico, repito, para entender los movimientos y los partidos políticos contemporáneos en España, ¿sí? Debido a la presencia y la fuerza de unos sentimientos nacionales muy característicos en Euskadi, en Cataluña, pero no solo, también en Galicia, también en Andalucía, ¿sí? Bueno, entonces, exactamente igual que a lo largo del curso, vamos a dividir la clase en unos puntos que tienen que ver primero con la Restauración, y la Restauración sabemos que es el sistema político más longevo hasta la transición del 98, el sistema político más longevo, en el que España sufre una serie de transformaciones económicas y políticas, en el que se produce una cierta modernización de la economía, una cierta urbanización, una industrialización evidente en Cataluña y País Vasco también, ¿de acuerdo? Y se ve acompañada, por tanto, con la aparición de estos movimientos nacionalistas, tanto en Cataluña, donde aparece ya un catalanismo político, heredero del catalanismo cultural que vimos en el primer semestre, ¿sí?, y un nacionalismo vasco heredero de las guerras carlistas y del carlismo decimonónico, bien, del siglo XIX. Durante la dictadura de Primo de Rivera, estos nacionalismos se ven eclipsados por el autoritarismo y la imposición de un nacionalismo español
bien, que sería, vista la historia, un precedente de la siguiente dictadura. Sin embargo, tenemos durante la Segunda República también un precedente de lo que ocurrirá después, o sea, los estatutos de autonomía. ¿Sí? Si España se constituye en un Estado autonómico, tiene que ver con los estatutos de autonomía aprobados en 1932 y 1936 de Cataluña y País Vasco durante la Segunda República. Evidentemente, durante el franquismo, este nacionalismo español se intensificó, bien, se volvió mucho más autoritario también y daría lugar a la aparición, por otro lado, de unos nacionalismos, en algunos casos también violentos, como es el caso de ETA, bien, que empieza a aparecer, bueno, se funda a finales de los 50 y empieza a atentar durante los años 60 y 70, ¿sí? Pero también de una fuerza particular de un nacionalismo político catalán que durante los años 80 y 90 serán capitalizados por la derecha conservadora catalanista, Convergencia y Unió, y en el País Vasco por el Partido Nacionalista Vasco, partido que sigue siendo el más importante en este periodo. Nos meteremos ya al final a ver qué es lo que ha ocurrido durante el siglo XXI, notablemente en el País Vasco el fin de la violencia, el fin de los atentados de ETA, la disolución, bien, de ETA, y por otro lado, algo que está mucho más candente, el proceso de independencia, lo que se ha conocido como el procés, bien, la declaración de independencia, el referéndum, la persecución judicial de los políticos que tuvieron que ver con esta declaración de independencia, sí, en los últimos 2 años. Hay que tener en cuenta que la restauración es importante en esta configuración territorial o en esta respuesta territorial, no solo por el papel de cambio o por así decir, el cambio económico que se produce y social, ya lo he dicho, industrialización, urbanización, sino porque también se acomete por primera vez una centralización administrativa. ¿Qué significa esto? Que se establece cuál es el modelo del Estado, se establecen unas leyes comunes para todo el Estado, se intenta establecer también un mercado interior, ¿sí? O sea, la voluntad de los políticos del Partido Liberal y sobre todo también del Partido Conservador es establecer un país centralizado, por ejemplo, siguiendo la imagen de Francia, bien, lo que a su vez va provocando también una cierta reacción por parte de comunidades que se sienten excluidas de este sistema político, en particular Cataluña, ¿sí? Empieza a tomar fuerza el federalismo. No hay que olvidar también que la Primera República, precedente de la Restauración, fue una república que durante un breve periodo de tiempo fue federal o intentó ser federal, aunque esto terminaría con la Revolución Cantonalista, si recordáis, ¿vale? Por lo tanto, el federalismo va ganando muy lentamente cierto peso en algunas regiones de España, ¿vale? Compitiendo simbólicamente con la nación. Y es que estamos en los momentos, que ya vimos en el primer semestre, en los que empiezan a crearse los elementos simbólicos de la nación. El himno, la bandera, ¿sí? Pero no solo, también una serie de tradiciones que se reifican, por así decir, ¿de acuerdo? Es el caso, por ejemplo, de la sardana, que es una danza de una región particular de Cataluña, que durante estos años se extiende a todo el territorio y se convierte en la danza nacional, ¿de acuerdo? Esto lo hacen todos los países. Esto, por ejemplo, ocurre también durante el franquismo, en el que el tipismo andaluz, el flamenco, se convierte en un estereotipo para toda la nación, aunque, por ejemplo, el flamenco solo sea, por así decir,
típico de las comunidades gitanas o de las comunidades en las que hay una fuerte presencia de gitanos en Andalucía. Bien, el flamenco, por ejemplo, no tiene o no tenía casi ninguna presencia en regiones como Castilla, como Galicia, como Asturias. Bien. Por tanto, como digo, empiezan a aparecer símbolos, empiezan a aparecer nacionalismos en competición que van a ser los que van a crear estos ejes de los que estoy diciendo en estos tiempos. Bien, recordad que durante todo el siglo XIX se va recuperando una cierta literatura, se va recuperando unas tradiciones en Cataluña, bien, como ponía antes, empiezan también a unificar la lengua catalana, ¿vale? Algo que, por cierto, también ocurriría en País Vasco, ¿vale? Aparece también ya un primer periódico exclusivamente en catalán, ¿sí? Y es aquí que empieza a aparecer esto que hemos llamado el catalanismo político, la creación de grupos de presión, bien, de grupos de interés con una vocación mucho más política, ¿vale? No hace falta que aprendáis todo esto, simplemente que seáis conscientes de este paso que se da durante la Restauración, de un movimiento puramente cultural, artístico, de recuperación de tradiciones, allá un movimiento político. Esto también tiene que ver mucho con la pérdida de las colonias, ¿vale? De las últimas colonias, en el caso de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. ¿Por qué? Bueno, ya lo vimos en su día, porque la pérdida de estas colonias significa una pérdida de mercados, ¿bien? De mercados para una región industrializada como Cataluña, en la que, por ejemplo, el comercio con las Antillas dependía enormemente, ¿sí? El caso del Partido Nacionalista Vasco también es significativo. Fijaros que surge a finales, bien, del siglo XIX, poco antes de la guerra contra Cuba y luego Estados Unidos, y a su vez fue, como he dicho antes, una evolución o, por así decir, un heredero de un cierto carácter autónomo o autonomista del carlismo del siglo XIX. El carlismo, si recordáis, procedía de la muerte de Fernando VII, cuando entre su hermano y su hija se disputaron el trono, el hermano diciendo que una mujer no podía tener el trono. Esto provocó una serie de guerras, ¿vale? 3 guerras carlistas que terminaron precisamente en 1876, cuando empezaba la Restauración. Bien, al acabar estas guerras carlistas, el carlismo quedó más o menos desacreditado y entonces también sería un antiguo carlista o de familia carlista como Sabino Arana el que, habiendo por cierto estudiado en Cataluña, comienza a tener esta idea de crear un partido político nacionalista, ¿sí? Un Sabino Arana que es el que crea la icurriña, o sea, el símbolo de la bandera vasca, por cierto, inspirada de la bandera de Gran Bretaña, si os dais cuenta, ¿vale? Crea también o unifica el euskera, ¿vale? Codifica en gran parte la lengua vasca, ¿sí? Pero esto no se puede entender sin el elemento con el que hemos empezado, que ha sido la industrialización de estos dos polos, ¿vale? Cataluña e Euskadi. ¿Por qué? Porque son regiones que atraen una cantidad importante de emigrantes del resto de España, creando también unas tensiones importantes, no solo entre comunidades, sino también unas tensiones económicas, ¿vale? Entre patronos y obreros, que en estos casos se manifiestan también en la oposición entre los, por así decir, originarios, aunque nadie es originario en ninguna tierra, pero bueno, los pueblos vascos y catalanes con las emigraciones castellana, andaluza, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un punto
hay un punto también importante durante estos años, ya ha entrado el siglo XX, que es la Primera Guerra Mundial, con la explosión de los nacionalismos y sobre todo el fin de la Primera Guerra Mundial, con los 14 puntos de Wilson, en los que se reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que, como ya he dicho alguna vez, significa que todo pueblo tiene derecho a decidir qué tipo de régimen político o qué tipo de país quiere integrar, ¿vale? Esto es algo que desde entonces comienza también a ser bastante recurrente en los discursos autonomistas, nacionalistas, tanto en Cataluña como en el País Vasco. Sin embargo, estas tensiones de la industrialización, particularmente en Barcelona, recordad, van provocando una reacción por parte de unos militares españolistas, nacionalistas españoles, como es el caso del capitán general de Barcelona, Miguel Primo de Rivera, que da un golpe de Estado para acabar precisamente con el enfrentamiento social, ¿vale? La CNT, recordad, el sindicato anarquista, tiene mucha fuerza en Cataluña. Estamos también en unos años en los que están precedidos por el pistolerismo, el enfrentamiento armado entre sicarios de los patrones y terroristas afiliados a los sindicatos, bien, y por lo tanto esta tensión social, pero también territorial, son, repito, militares con una fuerte personalidad nacionalista española, ¿vale?, provoca una reacción que da lugar al golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera, que, por cierto, ya lo vimos, no era el único golpe de Estado que estaba preparado, había otros generales que también. O sea, que estamos viendo que este ambiente de confrontación estaba ya presente, ¿vale? En todo caso, da este golpe de Estado y establece unas políticas de nacionalización bastante severas, ¿vale? Se prohíbe el uso del catalán en la administración pública, por ejemplo. Bien, se establece también una educación obligatoria en castellano, obligatoria y excluyente en castellano, y esto a su vez provoca una reacción y una, por así decir, una radicalización de las posturas nacionalistas, sobre todo en Cataluña, ¿vale? En particular con la aparición del Estat català, ¿vale?, de Francesc Macià, que sería el fundador de Esquerra Republicana de Cataluña, bien, uno de los partidos más importantes ahora en esta región, y a su vez con el hundimiento o por así decir, la disgregación del nacionalismo vasco, ¿vale? El nacionalismo vasco en estos años en realidad pierde muchísima fuerza, se convierte en Comunión Nacionalista Vasca, por otro lado empieza también a perder apoyos de los industriales, porque hay que tener en cuenta que los industriales, tanto catalanes como vascos, apoyaron en un principio a Miguel Primo de Rivera. Aunque en el caso de los catalanes, esta prohibición, esta españolización, ¿de acuerdo?, castellanización, por ejemplo, de calles, monumentos, etcétera, etcétera, se vio también con cierto resentimiento, ¿vale? Y esto hay que tenerlo en cuenta. Claro, la llegada de la República supuso también una nueva sensibilidad por parte de los políticos de Madrid, bien, hacia la cuestión territorial. Y es que lo que había quedado claro es que la opción autoritaria había fracasado en gran medida a la hora de, por lo menos, contener este nacionalismo catalán. Bien, es así, por ejemplo, que se restableció el gobierno autónomo en Cataluña, bien, la Generalitat. Pensad también que durante la restauración hubo un primer momento en el que se estableció una cierta autonomía a través de la mancomunidad, ¿vale?, algo que evidentemente Primo de Rivera eliminó. Es así que se establece, por ejemplo, un Parlamento catalán, bien, que aprueba
un Estatuto de Autonomía. Un Estatuto de Autonomía que es redactado y aprobado por el Parlamento de Cataluña, es enviado al Parlamento del Estado español y es aquí revisado y aprobado. ¿Sí? Es entonces cuando se establece por primera vez en la historia de España una región autónoma, lo que no significa que España sea un Estado autonómico en estos años. De hecho, la Constitución Republicana de 1931 habla de un Estado integral, ¿vale? Pero sí hay una autonomía, y esta es Cataluña, con su propio Parlamento y su propio autogobierno. ¿Sí? Esto además creará ciertas tensiones con los grupos conservadores, en particular tras la llegada de la CEDA, ¿vale?, al gobierno. Si recordáis, la llegada a la CEDA del gobierno también provoca la proclamación del Estado catalán. Y aquí estamos otra vez en este eje de federalismo, ¿sí?, de voluntad de crear una nación española, pero federal, en el que haya varios estados, ¿sí? Y esto es importante porque entonces ya se hablaba de romper España, de nacionalistas, etcétera, etcétera, de independentistas, perdón, cuando lo que se proclamó fue el Estado catalán dentro de la República Federal Española, ¿sí? Y esto también hay que tenerlo en cuenta. En todo caso, la reacción del gobierno conservador de la CEDA fue suspender la Generalitat, algo que serviría de precedente, por cierto, ya lo veremos, para lo que ocurrió hace un par de años, pero sin embargo, en las siguientes elecciones, acordaros que en 1936 ganaría el Frente Popular. Pues en Cataluña se organizó un frente de izquierdas, un front d'esquerres, bien, que también, en efecto, ganaría estas elecciones, en el que varios partidos nacionalistas, pero también trotskistas, ¿sí?, entrarían a formar parte del gobierno. De hecho, incluso la CNT, ya en guerra civil, también entraría a formar parte de este gobierno de la Generalitat en Cataluña. ¿Qué ocurría en el País Vasco durante la Segunda República? Bueno, hubo un primer intento de crear un estatuto de autonomía. Lo que pasa es que la pujanza del carlismo y el conservadurismo hizo que este estatuto de autonomía sirviera para crear una especie de oasis confesional en esta parte de Cataluña, de Euskadi y Navarra, y por lo tanto fue rechazado por el gobierno de España, que en efecto decía que si la Constitución española establecía que el país era un país laico, bien, no podía haber una región que no lo fuera, ¿vale? Por esto fue rechazado este primer estatuto de Estella, ¿vale? Claro, la relación entre el PNV, que recordad es un partido nacionalista, conservador, ¿sí?, con las izquierdas republicanas, tuvo bastantes altibajos, bien. Sin embargo, lo que parecía evidente a la derecha conservadora vasca es que la llegada de una nueva dictadura o un gobierno conservador como el que había sucedido durante la dictadura de Primo de Rivera o durante el gobierno de la CEDA era contrario a los intereses nacionalistas vascos, y por lo tanto es así que durante la guerra civil se produce una alianza entre el Lehendakari, ¿vale?, Aguirre, y el gobierno de España. De hecho, el PNV, partido conservador, se pone del lado de los republicanos españoles, ¿sí? Y es por ello que al final de la guerra civil tiene que salir al exilio, ¿vale? De todas formas, hay que tener en cuenta que el Estatuto de Autonomía se aprueba ya en esta guerra civil, con la guerra civil comenzada, ¿sí?, en 1936. El final de la guerra civil nos trae evidentemente la dictadura franquista,
que establece un nacionalismo exacerbado, como he dicho antes, un paso más ya en el que había dado Miguel Primo de Rivera y sobre todo una represión política, una represión social mucho más fuerte, ¿vale? También estamos en el post-partido de la Segunda Guerra Mundial, del auge de los fascismos, en el que Franco se había inspirado durante sus primeros años y, por lo tanto, en el que la solución totalitaria estaba presente y estaba en boga durante estos años 30 e inicios de los 40. Si es verdad que ya en los años 50 y 60 el franquismo tuvo que abrirse a un mercado exterior y también dar otra imagen, ¿vale?, de tolerancia, que le hizo permitir ciertas expresiones culturales por parte de catalanes, vascos, pero también fue utilizado como una especie de, por así decir, atracción ante una industria que se estaba consolidando como era el turismo. España tenía que ofrecer mucho folclore, no se hablaba evidentemente de cultura, sino que se hablaba de folclore, ¿sí? Y es así que se permitió ciertas actividades culturales. También hay que tener en cuenta que muchos de los más importantes industriales habían apoyado el golpe de Estado de Franco, muchos hombres del régimen o cerca de Franco veraneaban o vivían en enclaves importantes de Cataluña y País Vasco, como San Sebastián, como Baqueira, como, por supuesto, Barcelona, ¿vale?, como veraneaban en la Costa Brava, etcétera, etcétera. Tenemos también, claro, lo que ocurrió con estos políticos que tuvieron que dejar el país, ¿vale?, políticos catalanes y vascos. El caso más evidente fue el de Luis Companys, que tuvo que abandonar España, cruzó la frontera contra Francia y fue detenido por miembros franceses de la Gestapo que lo enviaron de vuelta a España para ser ejecutado, bien, y fusilado en 1940. Los gobiernos del exilio de la Generalitat y del País Vasco se establecieron primero en México y tras el final de la Segunda Guerra Mundial en Francia, ¿sí? Y en este sentido de resistencia al franquismo, dentro de España también surgen elementos de resistencia, y esto es claramente el caso de ETA. ETA, que significa Euskadi y Libertad, Euskadi eta Askatasuna, el País Vasco y Libertad, se funda como movimiento cultural en 1958, creando acciones culturales de guerrilla, por así decirlo, ¿de acuerdo? Y pronto evoluciona hacia una actividad armada, ¿vale?, cuyo ejemplo más espectacular fue el asesinato de el que iba a ser sucesor o heredero en la presidencia del gobierno de Franco, el almirante Carrero Blanco. Sí, esto ya lo vimos hace un par de semanas. Pero la oposición al franquismo no surge únicamente de esta resistencia armada de ETA, de Euskadi eta Askatasuna, sino que también existía unas redes sociales, unas redes vecinales muy importantes y muy potentes durante los años 60 y 70, que tenían que ver, y ya lo vimos esto también, con la creación o la reestructuración de los sindicatos, ¿vale? También, evidentemente, con el crecimiento económico y con la industrialización va apareciendo un fuerte movimiento obrero, va reapareciendo. Recordad que os he dicho que la dictadura de Primo de Rivera viene precisamente por las tensiones creadas entre industriales y obreros, pues cuando se retoma la industrialización, ya en los años 60, también empieza a aparecer una cierta movilización por parte de obreros que comienzan a establecer asambleas, un partido comunista de España que empieza a tener un papel cada vez más importante en estas movilizaciones,
en Cataluña es importante también la creación o la recomposición del Partido Socialista Unificado de Cataluña, y es que el Partido Socialista Unificado de Cataluña fue la fusión del Partido Socialista y el Partido Comunista en Cataluña, ¿vale? Durante la Guerra Civil. En todo caso, también hay una muy fuerte presencia de la contracultura, como ya vimos en la clase dedicada a los años 70, particularmente politizada en Barcelona, y una Barcelona donde la CNT, tras la muerte de Franco, se recompone. Aquí tenéis, por ejemplo, el mitin de la política anarquista Federica Montseny en 1977 en Barcelona, ¿de acuerdo? Una CNT que, según una de las personas que todavía están encausadas y que están vivas por la querella argentina de crímenes del franquismo, ¿de acuerdo? El ministro del Interior de lo que luego sería la UCD, Martín Villa, ¿de acuerdo?, diría que sería más peligroso que ningún otro movimiento político. Es por ello que a la CNT, por ejemplo, no se le devolvió gran parte de sus bienes, como sí se hizo con el Partido Socialista, con el Partido Comunista. ¿Qué hablo de bienes? Hablo de edificios, hablo de documentos, etcétera, etcétera. También se estableció un cordón sanitario en torno a este sindicato en los Prados de la Moncloa, en los que, por su parte, la CNT no quiso participar, a su vez criticando, evidentemente, la actitud de los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras. En todo caso, llegamos ya al régimen del 78, a la muerte de Franco, en el que se establece un Estado, ahora sí, autonómico, en el que, en el País Vasco en particular, la fuerza si no el independentismo, sí de la movilización obrera en general, hace también que muchos de los sindicatos en Euskadi rechacen en gran medida los pactos de la Moncloa también. Recordad que los pactos de la Moncloa eran unos pactos de estabilidad y de liberalización de la economía, ¿sí? Es así que se establece también o se refuerza un movimiento vecinal muy importante también y muy fuerte en Cataluña. Se establecen asambleas, se establecen ikastolas, que son escuelas en vasco, ¿de acuerdo? Y que, por repetirlo, refuerzan el movimiento y la creación de un nacionalismo político, ahora sí legalizado. Es importante también, por ejemplo, ver cómo esta organización obrera se traduce en la creación de industrias cooperativas, ¿de acuerdo?, en la que los obreros eran también, a su vez, participantes de los procesos de decisión de estas empresas, como es el caso de Mondragón, una de las empresas más importantes en estos años. Tenemos también ya la configuración de un mapa político que va a estar vigente hasta hoy en día. Tenemos el PNV, bien, que es relegalizado tras la Constitución del 78, bien, y que será siempre el partido mayoritario en el País Vasco, bien, pero tendremos a su vez una izquierda abertzale, ¿sí?, una izquierda nacionalista radical vasca que girará en torno, alrededor y en algunos casos también, según vaya evolucionando también la propia banda terrorista, en torno a ETA, ¿vale? Tenemos Herri Batasuna, bien, Herri Batasuna, que sería, por así decir, el brazo político de ETA, bien, pero que a su vez, y debido a
al totalitarismo y a la radicalización de las posturas y los atentados de ETA, creará a su vez una escisión, Euskadiko Ezkerra, que tendrá una importancia relativa durante estos años. Bien, estamos en los años 80 de la transición, en los que se va también conformando un modelo nacionalista catalán en torno a el partido creado por Jordi Pujol, Convergencia Democrática de Cataluña, ¿vale? Convergencia es un partido surgido del catolicismo catalán, bien, de la lucha también cultural, y es por ello que Jordi Pujol estuvo en prisión durante estos años, y que, como os digo aquí, crea el partido Convergencia en 1974. Repasemos también el Estado autonómico que se crea en estos años, en el que se establece, ya lo sabéis, los estatutos de autonomía por la vía rápida y por la vía lenta. La vía rápida, ya lo vimos, Cataluña, País Vasco, Euskadi, Navarra, Andalucía, sí. Un sistema que se establecería a través de parlamentos autonómicos, también parlamentos autonómicos que existirían en las 17 comunidades autónomas, lo que se conoció también como el café para todos, evidentemente configurados a través de elecciones autonómicas y que tienen a su vez por así decir, tienen su racionalización en los pactos de 1992 entre el PSOE y el PP, bien, en el que se establece que todas las regiones de España podrían adquirir el mismo grado de autonomía. Esta diapositiva, de todas formas, es una repetición de otra que tenéis ya de cuando vimos los años 80. También, cuando vimos los años 80, hablamos de la política de hacer país de Convergencia y Unió, ¿de acuerdo? Una unión entre el partido de Convergencia y la Unión también, ¿de acuerdo? Que tiene esta voluntad de integrar al catalanismo toda la inmigración del sur de España, sobre todo de Andalucía, Extremadura, y es así que vimos que había una política cultural abiertamente nacionalista o catalanista, como es el caso de la televisión pública, como es el caso de la educación pública, bien, la creación también de una red de empleo público que a su vez va creando unas redes clientelares importantes, pero que de todas formas lo que da lugar es a la aparición de un arco parlamentario en Cataluña, en el que la derecha conservadora siempre tendrá una fuerza importante, una fuerza que irá creciendo a lo largo de estos años de democracia. Fijaros en los resultados de las siguientes elecciones. Esta fuerza de Cataluña, del Partido Nacionalista Catalán, bien, de Convergencia y Unió, durante los años 80 y 90, le lleva también a ser clave en la formación de gobiernos, sobre todo en los años 90, tanto izquierda como derecha. Recordad que pacta con Felipe González en las elecciones de 1993 y pacta 3 años después con José María Aznar en 1996. Bien, esto es algo también que se se refleja en Euskadi, en el que el Partido Nacionalista Vasco también tiene un peso importante a la hora de crear mayorías. De hecho, el actual presidente de España, Pedro Sánchez, fue votado por el Parlamento gracias a los votos de los conservadores catalanes y los conservadores vascos, entre otros como Podemos o Esquerra Republicana de Cataluña. En Cataluña, precisamente,
es el declive de Convergencia y Unión lo que da lugar a la aparición de una coalición de 3 partidos, Esquerra, Partido Socialista de Cataluña e Iniciativa per Catalunya, que crea el tripartito, bien, estos 3 partidos que dan lugar a la aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía, ¿vale? Un nuevo Estatuto de Autonomía que, recordad, fue bastante criticado y confrontado y utilizado políticamente por los sectores más conservadores nacionalistas españoles, debido principalmente a el establecimiento en el Estatuto de que, 1, Cataluña era una nación, 2, que la educación en Cataluña tenía que ser laica, y 3, que se iba a crear un Consejo de Justicia catalán. Estos 3 puntos, además, fueron recusados por el Tribunal Constitucional, dando lugar a las primeras manifestaciones masivas de independentismo. También, a su vez, esta pérdida de fuerza de la derecha conservadora da lugar al relevo de Jordi Pujol, bien, a el ascenso de un político como Artur Mas. Convergencia Democrática de Cataluña, repito, que vuelve a ganar las elecciones en 2010 sin tener mayoría absoluta y que necesita el apoyo de la izquierda, de Esquerra Republicana de Cataluña. Estamos en un momento también en el que la crisis económica, recordad 2007-2008, está provocando manifestaciones masivas en España, en particular a partir de las manifestaciones del 15 de mayo, ¿sí? Algo que a su vez, además, va creando una sensación de acorralamiento por parte de los partidos, o sobre todo del Partido Conservador Catalán, porque empieza también a establecerse, o empieza a descubrirse ciertos casos de corrupción, ¿de acuerdo? Es entonces cuando el Partido Conservador se lanza a la aventura del independentismo. Bien, es así además que comienzan a alimentarse las manifestaciones a partir del año 2012. Bien, se establece una primera consulta, por supuesto declarada ilegal por parte de las autoridades judiciales en España, pero aún así una consulta en las que se establece que una serie de preguntas como ¿quiere usted que Cataluña sea un Estado independiente? Esto es una consulta de 2014, ¿de acuerdo? No el referéndum que sucede en 2017. En todo caso, el Tribunal Constitucional, como pone ahí, lo declara inconstitucional y es así que se crea una coalición de todos los partidos nacionalistas en Cataluña, bien, llamada Junts pel Sí, que establece lo que ellos llamaron unas elecciones plebiscitarias. ¿Qué significaba esto? Si el Estado o la justicia española no nos deja crear una consulta, lo que hacemos es convocar elecciones y ahí el pueblo de Cataluña puede decir sí o no. Si votan en su mayoría al sí, es que quiere la independencia, y si no es así, evidentemente significa que se rechaza. Claro, lo que ocurre es lo que sigue ocurriendo a día de hoy, y es que el arco político, como la población catalana, es muy heterogénea y no hay ningún bloque mayoritario, ¿vale? Estas elecciones, en todo caso, trajeron a la cabeza del gobierno a Puigdemont, bien, que comenzó el proceso de creación de una consulta, un referéndum de autodeterminación, que ya sabemos que en 2017, dio lugar a esta declaración de independencia y a la fuga del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, bien, y la prisión preventiva de muchos de los políticos que estuvieron implicados precisamente en esta consulta y en esta declaración de independencia. ¿Cuál fue la reacción política? Esta fue la judicial. ¿Cuál fue la política? Bueno, el gobierno de Mariano Rajoy suspendió la autonomía, bien, como ya había ocurrido durante la declaración del Estado catalán, recordad, de Lluís Companys en 1934, ¿vale? Aún así,
el arco político catalán sigue en el mismo lugar que antes. Tenemos una importante representación de Esquerra y la derecha catalana, que ahora se ha refundado en Partido Democrático de Cataluña. Tenemos también un sector, por así decir, españolista, que ahora mismo es el partido más votado, Ciudadanos, en Cataluña, y tenemos una presencia de En Común, la CUP y el Partido Socialista, que ante estas tensiones nacionalistas está ahora reduciéndose. Pero en todo caso, lo que queda claro es que no hay una mayoría clara, ni independentista ni nacionalista española, lo que, a su vez, alimenta el debate político en toda España. Muchas gracias.